Continuamos. Bueno, yo diría que ya con este tema vamos a cerrar este curso de Fundamentos de Administración Financiera. Me gustaría concluir lo que serían las fuentes de financiamiento. A este tema también se le conoce como apalancamiento. Lo que vamos a hacer es complementar el tema anterior. Se busca analizar aquí cómo una empresa obtiene recursos, obtiene fondos o, en palabras sencillas, dinero para poder financiar las inversiones que están previstas en el presupuesto de capital. Todo lo que se hizo en el tema anterior, sin dinero a la mano no podemos hacer ese desembolso o esa inversión inicial para poder entonces proyectar el flujo de caja futuro. Entonces es importante ver de dónde provienen estos fondos, cuáles son sus costos y, claro, poder entonces cuantificar lo que sería el costo de capital, que es la tasa de rendimiento global de la inversión. Eso es lo que se busca. Entonces, antes de hablar de financiamiento, tengo que tocar un concepto que se utiliza mucho en economía, pero que sin duda está presente en todas las operaciones financieras. Yo lo titulo con esta frase: toda decisión conlleva un sacrificio. Entonces, hago referencia a lo que es el concepto de costo de oportunidad. Es importante desde el punto de vista del inversionista ver qué está cediendo y cómo está utilizando los recursos, porque la idea es maximizar el valor. Toda empresa lo sabe, pero también todos los terceros que aportan a la empresa entienden este concepto hasta de manera intuitiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquier individuo o cualquier empresa está renunciando a algo producto de haber tomado la mejor decisión. Se basa en la premisa de que todos los inversionistas son racionales y tienen cierta adversión al riesgo y además se conoce la misma información en el mercado. Entonces, claro, para fines de inversión como para fines de financiamiento, siempre se piensa en los siguientes elementos. Para tomar una decisión, tenemos que sacrificar, sin duda alguna, tiempo, recursos y rendimientos futuros. Además, gracias a esto y a estas bases podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Cuánto nos cuesta financiarnos y cómo lo perciben los inversionistas? Estas entidades, estas personas, este conjunto de personas son quienes nos van a dar y nos van a dedicar, como digo, su tiempo, sus recursos, esperando recibir algo a cambio. Como les comentaba en el tema anterior, no hay almuerzo gratis. Entonces tenemos que pensar en la idea de que cuando se habla de tiempo, es que cada inversionista está dedicando todo su, bueno, no vamos a decir como que toda su disposición, sino que busca todo inversionista analizar la empresa, ver los estados financieros, ver los indicadores, ver la historia, entender el presente, cómo se está manejando a nivel gerencial, para entonces pensar en el futuro. Cuando hablamos de recursos, ya vamos a ver qué puede ser, o recursos ajenos o recursos propios. Y claro, a estos inversionistas hay que pagarles. Y esa es una de las bases para saber si un proyecto es bueno. Si yo puedo tomar una decisión hoy que me permita en el futuro poder asegurar dinero, no solamente para reinvertirlo en la operación o para planes futuros de inversión, sino también para poder pagarle a estos terceros. El concepto de costo de oportunidad aplica para muchos ámbitos. Desde algo tan sencillo como estar viendo este video en YouTube cuando podrías estar viendo una serie en Netflix, como podría aplicar también en el ámbito profesional. En vez de trabajar en consultoría, podría trabajar en planificación financiera. En vez de estudiar relaciones industriales, puede haber estudiado, por ejemplo, comunicación social o algo como lo que sería la aplicación en finanzas. Pude haber invertido en la acción de Tesla o pude haber invertido en la acción de Apple. Entonces yo estoy sacrificando todas esas oportunidades porque racionalmente yo considero como individuo que tomé la mejor decisión. En eso se basa el costo de oportunidad. Entonces, claro, como he insistido mucho, no hay almuerzo gratis, hay un costo por obtener estos recursos. Eso es lo que hay que entender. Esta es una de las decisiones más complejas que toma el gerente financiero, porque uno piensa que hay que invertir y hay que invertir. Pero primero se obtienen los recursos y luego se hace la planificación. Entonces aquí estamos entrando a un proceso previo a lo que habíamos visto en el tema anterior.
Y hay varias ideas aquí que voy a presentarles que ya se han conversado en los videos de tema 6. Los inversionistas financian a las empresas, esto es algo evidente. Hay diferentes tipos de inversionistas. No crean que esta palabra solamente aplica para los accionistas, sino también hay acreedores o hay una mezcla de ambos. Recuerden que los acreedores son los tenedores de deuda, de pasivo, y los accionistas son los tenedores de patrimonio. Estas decisiones de financiamiento no se hacen al azar, sino que va a depender del ciclo de vida de la empresa o lo que sería el ciclo de producto de la empresa. Estos inversionistas, sin duda alguna, van a esperar un rendimiento sobre su inversión, ya que incurren a un riesgo proceder los recursos. Entonces, siempre está como esta máxima en finanzas que te dice que mayor rendimiento, mayor riesgo, el que se arriesga gana. Entonces, claro, viéndolo desde la perspectiva de la persona que tiene dinero, el poder confiar en nuestra empresa está dejando entonces de invertir en otras oportunidades. Y esto implica un riesgo. El riesgo es básicamente la probabilidad de que ocurra algo diferente a lo que espera este inversionista. Por ejemplo, imaginemos que pueda bajar el precio de la acción de la empresa o esperaba un crecimiento del 2% de los ingresos y resulta que hubo una depresión en el mercado y una caída. Entonces, claro, todo eso se va a cuantificar en esta tasa de rendimiento que queremos calcular. Claro, porque evidentemente, como les había comentado, estos recursos los pude haber usado o para fines personales o en otra empresa. Y nos estamos enfocando en lo que sería, por lo menos, el ejercicio de clase de Grey Matter Technologies, pero claro, viéndolo como si nosotros fuéramos el gerente financiero y queremos que los terceros puedan, digamos, nosotros buscamos captar recursos y que los terceros nos los suministren, básicamente. Y claro, este rendimiento y este riesgo, la relación que hay entre ellos se cuantifica en el costo de capital. Ya les había comentado por las siglas en inglés que es el costo promedio ponderado de capital o WACC. Claro, cada instrumento financiero que vayamos a utilizar para financiar tiene un costo asociado y además tiene un peso en función a la estructura de financiamiento o estructura de capital que plantee el proyecto o la empresa. El ciclo de vida es importante analizarlo y saber dónde estamos ubicados, porque en función a ello podemos tomar la mejor decisión a la hora de financiarnos. ¿Qué ocurre normalmente? En una fase de arranque o una fase sería preoperativa, es normal que el enfoque sea de gastadores netos. Estemos literalmente quemando capital. Inclusive se habla de lo que es un burning rate o lo que es un burning cash, cuando lo que se busca es que los inversionistas coloquen fondos, no están esperando algo a corto plazo, sino que lo están viendo más a largo plazo. Y lo usual es que no se generen utilidades, sino más bien que se generen pérdidas y que la diferencia entre las utilidades y el flujo de caja sea amplia. Y esta brecha se va a ir reduciendo. ¿Qué sucede? Que no solamente es que se va a gastar, sino que también se va a reinvertir hasta el punto en donde se puedan generar utilidades o el punto en donde nuestros ingresos igualen a nuestra estructura de costos y gastos. Esto lo vamos a ver más adelante y se conoce como el equilibrio. En este concepto, la idea es que, claro, una empresa puede pasar meses, inclusive años en esta etapa, sin duda es la más difícil, hay que tener paciencia, pero una vez que arranca el proceso de crecimiento o de expansión, entonces vamos a poder ver que se generan ganancias y que cada vez el flujo de caja real te va a acercar a estos resultados. Recuerden que las utilidades pueden tener partidas que no representan caja. Y claro, en una fase de crecimiento es posible poder financiarse. Tenemos rating crediticios, tenemos posicionamiento en el mercado, tenemos reconocimiento. Entonces, lo más normal es que puedan venir fondos de inversión, puedan venir grupos de personas que estén interesados en nosotros, inclusive venir la banca. Entonces, claro, lo importante es llegar a un punto de maduración en donde podamos obtener flujo de caja y que podamos estar, digamos, en un momento de estabilidad, donde además podamos pagarle dividendos a los accionistas, podamos pagarle a la banca, podamos generar flujo de caja libre y que se mantenga una cierta estabilidad y que no haya demasiado crecimiento para poder entonces ser ahorradores netos y llegar, evidentemente, esto ocurre en algún momento. Esperamos que nuestra empresa siempre sea teóricamente infinita, pero siempre está esta fase de declinación. Y claro, en función a donde estemos ubicados, podemos tener más opciones para poder financiarlos.
Este punto de equilibrio realmente es el punto de partida fundamental que toda empresa, pequeño negocio o emprendimiento pueda empezar a planificarse en función a él. Este es un indicador financiero más, pero está asociado más que todo a la planificación empresarial y, claro, indica la cantidad mínima de unidades de producción de nuestro producto para que las actividades operacionales no generen ni ganancia ni pérdida. Esto es fundamental, porque como les dije inicialmente, estamos en una fase donde las pérdidas son usuales y hay que llegar a este punto en donde podamos equiparar la situación. Entonces, el punto de equilibrio es clave porque representa ese momento en donde los ingresos son iguales a los costos y los gastos. Y una vez que se pueda romper este punto de equilibrio, entonces esto implica señal de crecimiento, esto implica que es posible que nos podamos financiar y podamos aprovechar el apalancamiento. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Se puede determinar en función a cantidades o en función a lo que sería unidades monetarias. Básicamente vamos a tomar los costos fijos y los vamos a distribuir de alguna manera. Los costos fijos se van a dividir entre la variación de lo que sería el precio unitario de nuestro producto y el costo variable. Recuerden que este sería el costo de ventas y, claro, este resultado va a ser un monto expresado en cantidades. Si una empresa supera este punto, toda unidad adicional va a producir una ganancia marginal. Entonces, claro, no lo vamos a aplicar como tal al ejercicio de clase, pero sí se los dejo para que, o sea, lo puedan internalizar y se lo puedan llevar, porque esto a nivel de planificación es bastante útil, sobre todo cuando ya vamos a empezar a proyectar y vamos a tener una estructura de costos determinada y ya pudimos definir un precio. Lo bueno del punto de equilibrio realmente tiene muchas aplicaciones, pero a nivel gerencial es clave porque, claro, hay muchas cosas aquí que pueden sonar redundantes, pero ciertamente indica el nivel de ventas mínimo requerido para poder cubrir los costos. Porque aquí lo clave es proyectar los ingresos y en función a los ingresos determinar la estructura de costos. Y me voy a quedar con una frase aquí al final que puede hacer ruido al principio, pero sin duda expresa una realidad. Bueno, continuando, ¿no? Esta es una herramienta para claramente fijación de precios, a lo que es política de pricing, y bueno, está muy conectado con esta idea. Ayuda a optimizar el proceso de producción y además sirve de base para elaborar cualquier presupuesto asociado a compras y gastos. En función a sus resultados, se pueden tomar decisiones de expansión. Entonces, por eso es que es clave que antes de hablar de financiamiento podamos hablar de esta situación. O en un caso en donde, miren, no vale la pena, vamos a continuar las operaciones, el proyecto o la empresa, entonces se puede hablar de cierre de planta, así como otros aspectos relacionados con la cartera de productos. Al fin de cuentas, ¿cuál es la lección que les quiero dar? Los precios determinan los costos. Siempre se ha pensado esa idea de que, bueno, si yo al costo le puedo agregar una ganancia y así determino mi precio, entonces estoy cubierto. La realidad es que a nivel de planificación es importante definir un precio porque los precios se definen por el mercado, por la oferta y demanda, por un estudio de mercado, por ver cómo los consumidores están dispuestos a pagar por tu producto o servicio. Entonces, en función a eso, es que podemos determinar los costos, porque si hacemos lo contrario y planificamos todos los costos para poder determinar un precio, si el mercado, ¿verdad? Si nuestro segmento, si nuestros, digamos, potenciales clientes no perciben nuestro producto de la misma forma que nosotros, porque recuerden que una cosa es el precio y otra cosa es el valor, si nuestros posibles consumidores no ven nuestro producto o servicio con el mismo valor que nosotros y no se lo asignan, entonces nos vamos a quedar cortos y no vamos a poder cubrir los costos y vamos a estar ahogados. Por eso que es importante hacer una planificación en función a los precios para poder entonces llegar al punto de equilibrio. En la actualidad, ¿por qué es tan relevante? Porque es una cifra que a cualquier startup o a cualquier emprendimiento le interesa como punto de partida para empezar a crecer. Este punto de equilibrio, además, pareciera que es un resultado estático, pero no lo es, porque va a variar muchísimo en función a cómo van a fluctuar los precios, los costos y los costos y gastos, perdón, del negocio. Creo que aquí, porque a veces un emprendedor o, bueno, un gerente en un negocio se puede quedar literalmente estancado con el tema de llegar al punto de equilibrio. Yo creo que aquí lo importante es estimarlo más allá de alcanzarlo. Y claro, si se alcanza, evidentemente eso es algo muy positivo. Se pueden tardar, como digo, meses, trimestres, años para poder alcanzar este punto.
lo que será necesario constantemente en este proceso hacer inyecciones de capital. Entonces, claro, lo que les hablaba, lo que es el burning cash o el burning rate. Dadas las tendencias actuales, creo que es importante hablar de lo que es el e-commerce y cómo se han manejado los negocios recientemente. Los crecimientos suelen ser exponenciales, pero son inorgánicos, porque se habla mucho de lo que es inversión en redes sociales, inversión en seguidores, en experiencias, en engagement con usuarios. Entonces, ¿qué sucede? Como no es algo predictivo, los costos y los gastos suelen aumentar mucho y quizás un ritmo superior a los ingresos, entonces es difícil tender o llegar a la tendencia al equilibrio, sobre todo lo que está asociado a marketing y redes sociales, precisamente, porque es algo que se está prestando mucha atención. Entonces, claro, una vez que nosotros pensamos que llegamos al punto de equilibrio, pues resulta que entonces hay una nueva inversión o hay que hacer un nuevo desembolso en, bueno, exponer nuestro producto y ver cómo le llegamos a distribuidores, a consumidores. Entonces, claro, el punto de equilibrio, por más irónico que parezca, se puede mover, tenemos que movernos con él para ver si llegamos y lo alcanzamos. Es como una carrera, la verdad. Al final de cuentas, es importante tener esto presente porque si un negocio no hace dinero, a fin de cuentas, no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Y si no alcanzamos este punto de partida, va a ser muy difícil obtener fuentes de financiamiento en el futuro.